Esta creencia espiritual me hizo vivir casi 2 años en escasez. Y si no tomás conciencia y tenés esta creencia vos también, puede que sea la causa de tu autosabotaje y puede ser que sea la causa que te esté impidiendo conectar con la abundancia en tu vida. Así que en este video quiero compartirte cómo a veces esa falsa espiritualidad nos lleva a alejarnos de la abundancia, de la riqueza, del dinero, de las experiencias, porque simplemente creemos que todo eso, desear todo eso, querer todo eso, es del ego. Creemos que querer algo de todo eso es malo, está mal. Y si hoy en día sos una persona espiritual, pero sentís que te autosaboteás, que tendrías el potencial para vivir una vida más grande, para vivir experiencias mejores, para vivir en más abundancia, en más riqueza, y hoy no lo estás haciendo y no estás viviendo así, quédate y escucha esto, porque puede que esta misma creencia te esté autosaboteando. Nuestra experiencia en la vida la rigen nuestras creencias. Nuestras creencias determinan nuestra percepción sobre la vida. Y a veces, ciertas experiencias o la sociedad o cosas que escuchamos nos llevan a creer cosas que no son. Y es algo que incluso hoy en día he visto en muchas personas que he acompañado en este proceso de salir de ese autosabotaje, de conectar con esa abundancia, conectar con ese potencial, porque pasaban por este mismo patrón del ego espiritual. Por eso le digo una falsa espiritualidad donde nos olvidamos de que estamos viviendo en un mundo pragmático y creemos que el hacer o el dinero o querer cosas está mal, cuando no es así. Te explico, yo hasta hace 3 años estaba en un punto en mi vida en el que lo único que hacía era buscar el dinero. Estuve durante 2, 3 años solamente buscando el éxito, el dinero, quería emprender, tener un negocio y tener éxito con eso, porque creía que ahí estaba la felicidad, que ahí estaba la plenitud. Y claro, mientras iba ganando más dinero, me daba cuenta de que nada de todo eso me iba a dar esa plenitud y esa paz que en el fondo buscaba. Esto mismo es lo que les pasa a muchas personas que logran esa fama rotunda, ese éxito abismal y luego entran en depresión, en crisis, porque se sienten vacíos, porque crecieron mucho profesionalmente creyendo que todo eso les iba a dar esa paz, esa felicidad, esa plenitud, y cuando se dan cuenta de que nada de todo eso se los da y no saben quiénes son sin todo eso, llegan a ese vacío. A ese mismo vacío llegué yo simplemente ganando $3.500 por mes persiguiendo ese éxito. Cuando yo llegué a eso, me di cuenta de que la vida no iba por ahí y le quise buscar un sentido distinto a la vida, un propósito distinto a la vida. Y ahí fue que conecté con la espiritualidad. En ese momento no es que lo llamaba así, pero conecté con esto porque le quería encontrar un sentido distinto a todo. Y ahí fue que comencé ese camino de ir hacia adentro. Un año después fue que conecté conmigo, fue que me redescubrí, fue que entendí quién era más allá del dinero, más allá del éxito, más allá de mi trabajo. Y ahí fue que dejé mi trabajo como ingeniero y comencé a emprender, comencé mi marca personal, comencé a compartir contenido. Y bueno, esto fue hace ya 3 años aproximadamente que empecé ese camino de emprender, de aportar valor, de compartir todos mis aprendizajes, todo ese crecimiento personal y espiritual que había tenido y comencé a acompañar a personas, a mentorear, a hacer mi programa de acompañamiento para acompañar a las personas también a autoconocerse, a conectar con ellas mismas. Y claro, a través de ese camino, yo en el camino espiritual me desapegué mucho del dinero, de esa búsqueda del éxito y me enfoqué simplemente en ir hacia adentro, en conectar, en estar en paz, en meditar y me enfoqué también en emprender, en la marca personal. Pero claro, sin darme cuenta, comenzó a haber creencias en mí que me decían que desear el dinero estaba mal, que me decían que desear vivir una vida abundante y vivir como experiencias grandes estaba mal y que inconscientemente creía que tenía que conformarme, por así decir, con mi realidad actual. Esto no lo creía conscientemente, lo creía inconscientemente. ¿Por qué? Porque yo decía, si estoy en paz, si estoy en paz con el presente, no tengo que desear nada externo. Entonces estuve mucho tiempo peleado con eso, peleado con el deseo. Y claro, ahí es donde con el tiempo se empezó a formar una incoherencia dentro mío, una incongruencia. Y lo recuerdo muy bien cuando me fui a vivir con un amigo a Córdoba, estábamos en una casa, pero
que ni en mis sueños había soñado. Estábamos creando contenido, los dos trabajando como mentores, creando nuestra marca personal. Y, y recuerdo que ahí conocimos una persona que me preguntaba esto bueno, ¿para qué quería más dinero? O si quería más dinero. Me preguntaba algo así. Yo decía, claro, sí, obvio que sí. Y, y ahí en el fondo me hizo ver algo que yo decía, claro, es que ¿estoy realmente en paz? ¿Estoy realmente en paz con mi realidad actual? ¿Por qué quiero más dinero? ¿Estoy en paz? Y ahí empezó a ver como, empecé a ver este conflicto interno que sentía, donde creía que si estaba en paz, entonces no tenía que desear nada, entonces estaba mal desear más. Y ahí empezó toda una búsqueda por entender en dónde estaba parado, porque al mismo tiempo sentía que mi vida externamente no avanzaba, crecía mucho internamente, crecía mucho espiritualmente, tenía revelaciones, wow, evolucionaba, sentía que volaba, pero mi vida externa no avanzaba, mi vida externa, los clientes llegaban pocos clientes, mi marca personal no explotaba, o sea, mi vida externa no avanzaba como avanzaba mi crecimiento interno. Y eso en parte era porque también estaba peleado como con la acción. Porque durante mucho tiempo, durante meses, yo me preguntaba cómo puede ser que hace 3 años, siendo que no era una persona consciente y no era una persona espiritual, podía trabajar muchísimo más, podía ser más disciplinado ahí con el trabajo y estaba generando ingresos que hoy, siendo consciente y espiritual, no estoy pudiendo generar. Y, y después de mucha búsqueda interna, cuestionamiento, después de pasar por distintas mentorías, por distintos mentores, referentes millonarios y espirituales que me transmitieron una perspectiva distinta de la vida, personas como Ancho Pérez, personas como, bueno, uno de mis grandes mentores, Javi Rodríguez, otro mentor, Diego Dreyfus. O sea, pasé por distintos mentores que empecé a absorber distintas perspectivas y me di cuenta de que el dinero nunca había sido el problema y querer, o sea, el querer una vida más grande no tenía nada de malo. El problema es cuando buscamos el dinero o buscamos esa vida más grande porque creemos que eso nos va a dar esa felicidad que hoy no tenemos. Creemos que eso nos va a dar esa paz que hoy no tenemos. Pero cuando eso ya no está, desear vivir experiencias, desear experimentar más riqueza, deja de ser un error o deja de ser algo negativo. Yo en ese momento todavía no lo comprendía. Fue hasta hace poco, hasta hace unos meses, que comprendí que, claro, cuando uno quita a un lado la necesidad de que su vida cambie, cuando yo quito a un lado la necesidad de tener que llegar a cierto punto en mi vida, llámese más dinero, llámese un viaje, llámese una relación, llámese mi marca personal explotando, llámese lo que sea, cuando yo suelto esa necesidad, no quiere decir que intencionar esa dirección, ese crecimiento, esa expansión esté mal. Al contrario, es natural. Porque la vida es expansiva y la vida nos atraviesa. La vida experimenta a través nuestro. El problema es que es uno mismo quien pone esas barreras y quien tiene esos bloqueos y esas resistencias a experimentar esa abundancia y esa vida grande y esa riqueza. ¿Por qué? Porque por creencias, como por ejemplo esta de creer que el dinero es malo o creer que desear más dinero está mal, es negativo, o creer que desear que la vida sea distinta y experimentar otra cosa está mal, o creer, por ejemplo, que no soy capaz de lograr todo eso, que no lo merezco. Son todas creencias internas que tenemos que nos hacen, que nos alejan de la abundancia, que nos alejan de vivir esa expansión. Y claro, cuando entendí esto, me di cuenta de que también por mucho tiempo me había sentido incapaz, me había sentido insuficiente, porque durante estos
2 años de puro crecimiento espiritual, emprendiendo con mi marca. Claro, el emprender es algo del mundo pragmático. El emprender no es todo pum para arriba y todo va bien. No, el emprender me llevó a autoconocerme a través de ese camino que lo elegí conscientemente y me llevó a cometer, a tener caídas, a hacer un lanzamiento y que no me entre nadie al programa o sí, o distintas expectativas no cumplidas y distintas desilusiones que inconscientemente me di a mí mismo que me llevaron a dejar de creer en mí y a dejar de confiar en mí. Y todo eso también me hizo creer que no era capaz, que no era suficiente, que no era capaz de lograr esas cosas. Y todo eso fue creando como más de estas barreras internas, más de este bloqueo que me impedía conectar con esa abundancia, con esa riqueza. Y por eso yo decía, ¿cómo puede ser que hace 3 años yo no era consciente, no era espiritual y sin embargo estaba ganando arriba de $3.000 por mes fácil, fácil, y me llovían las oportunidades? Y era porque en ese momento, si bien no era consciente, no era espiritual y estaba haciendo eso desde la necesidad, estaba persiguiendo el dinero desde la necesidad porque creía que eso me validaba, pero yo me sentía capaz de conseguir eso, me sentía capaz y me sentía merecedor de ese dinero y por eso lo conseguía. Así también me desgasté y así también me llegué a sentir vacío. Entonces, no es ni un camino ni el otro. No es ni el camino del perseguir el dinero de forma vacía y desde la necesidad, y tampoco es el camino de la espiritualidad, donde como me desapego de todo, del mundo externo, entonces me olvido y creo que el dinero no importa, creo que no tengo por qué vivir experiencias más lindas, más agradables. Tampoco es eso, es el camino del medio, soy espiritual y espiritualizo todo, espiritualizo el dinero y espiritualizo toda experiencia en mi vida. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un punto en mi vida, hace, no sé, 3, 4 meses, donde entendí todo esto y me di cuenta que lo único que tenía que hacer era reconocer mi grandeza y dejar de verme pequeño, dejar de conformarme con esa vida pequeña, porque sin querer, por esta espiritualidad, por esa falsa espiritualidad, por creer que si estaba en paz no tenía que desear nada, me llevé a mí mismo a conformarme con una vida pequeña. Y eso me di cuenta un día donde me pregunté, si estoy en paz y no deseo nada, porque llegué a un punto en mi vida en el que no deseaba nada, realmente no deseaba nada, ya no deseaba nada, no conectaba con ninguna meta, no conectaba con ninguna meta ni económica, ni intentaba visualizarme en una casa más linda viajando y todo eso no me llegaba, no me emocionaba. Estuve durante mucho tiempo aplicando todas estas herramientas que te dan de manifestación, de visualización, pero no conectaba con eso. Y era porque ya no deseaba nada de todo eso, porque realmente me había desapegado de todo eso. Pero sin querer, por desapegarme de todo eso, no me permitía vivirlo. Y me estaba conformando con una vida pequeña. Entonces yo dije, si realmente no deseo nada de todo eso, o sea, si no lo necesito para sentirme validado y para sentirme en paz, y si estoy en paz en este momento, entonces ¿por qué me voy a conformar con una vida pequeña? Si no lo necesito, entre conformarme con una vida pequeña e ir por una vida más grande, ¿por qué no ir por la vida más grande? Y ahí es donde me di cuenta de que, claro, me había sentido durante mucho tiempo, sin querer había llegado a sentirme incapaz de lograr todo eso. ¿Por qué? Por distintos motivos, distintas creencias, por haber fallado mi palabra, por haber no sido capaz de sostener mis compromisos. Y cuando me di cuenta de todo esto, comencé a cambiar desde adentro, comencé a cambiar literalmente mi identidad. Me empecé a ver distinto, empecé a verme capaz de lograr cualquier cosa. Y poco a poco fui cambiando ese chip interno y eso es lo que me llevó, y después de todo una conexión conmigo mismo y con Dios como nunca antes había logrado y alcanzado, conecté con una abundancia real, conecté con esa abundancia de realmente sentirme completo en este momento y sentirme merecedor de todo. Y desde ahí es que dije, yo no me voy a conformar con esto, no me voy a conformar con esta vida. Y ahí fue que decidí mudarme,
me fui a otro departamento, ahora me vine acá, me vine a Mendoza, también a un departamento hermoso, porque dije, no, no tengo por qué conformarme con una vida pequeña. No, porque nací para más. Y si eso es lo que hoy te está pasando, si estás pasando por ese momento donde sentís que tenés el potencial para una vida más grande, pero te estás conformando con las migajas de la vida, es porque hay una identidad que te está autosaboteando. Hay una identidad que tiene creencias limitantes sobre el dinero, o hay una identidad que tiene una percepción pequeña de sí misma, hay una identidad que se cree incapaz de lograr cosas y esa identidad te está protegiendo de intentarlo y fallar, de arriesgarte, de exponerte, de compartirte y fallar, o peor, fallarte a vos mismo. Y porque sentir que te fallas a vos mismo duele, sentir que no sos capaz de cumplir con tus expectativas duele. Esa identidad te está autosaboteando, es lo que hoy te está autosaboteando. Una identidad que se construyó a partir de experiencias pasadas, de creencias, de juicios, tanto tuyos como externos, pero no sos nada de todo eso. Y hoy en el presente tenés la capacidad de elegir reafirmar algo distinto, de elegir crear una nueva identidad. Cuando yo elegí verme distinto y comenzar a reafirmar una nueva identidad, mi vida dio un giro. No solamente estar viviendo en una casa totalmente hermosa, sino tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en uno de los proyectos de uno de mis mentores, uno de los más grandes referentes en la espiritualidad. Y esa oportunidad me llegó simplemente porque me reconocí mi abundancia y como reconocí mi abundancia, empecé a dar sin esperar nada a cambio. Y comencé a verme capaz de lograr todo eso que yo quería. Y eso es lo que te digo. Hoy, si estás viendo este video, si llegaste hasta acá, es momento de que tu identidad cambie, es momento de que dejes de conformarte con las migajas de la vida y decidas de una vez verte grande, que decidas reconocer tu grandeza, que te veas como te ve Dios. Y desde ahí comiences a tomar decisiones distintas, comiences a actuar distinto. Literalmente lo único que se necesita es un cambio de conciencia, de percepción sobre uno mismo para tomar una decisión distinta y que tu vida comience a cambiar. Y si algo quiero que te lleves de este video es eso. Tu vida no va a cambiar por visualizar, tu vida no va a cambiar por pedirle al universo, no, tu vida va a cambiar cuando tus decisiones cambien. Y tus decisiones van a cambiar cuando tu identidad cambie. Eso es lo único que se necesita para cambiar tu vida y para romper ese autosabotaje. Si llegaste hasta este punto, todo esto te resuena, estás viviendo esto y te gustaría que te acompañe en este proceso, te gustaría que te ayude a ver eso que hoy no estás viendo para poder hacer un cambio de percepción, para verte a vos mismo distinto y que comiences a tomar decisiones distintas, a actuar distinto y por lo tanto a tener resultados distintos, entonces te dejo acá el enlace en la descripción de este video para que puedas escribirme y vemos si podemos trabajar juntos en eso. Te voy a dejar en el próximo video, te voy a compartir cómo cambió mi percepción con respecto a las metas, porque durante mucho tiempo estuve trabado en una cuestión de si tener metas era bueno, era malo, si tenía que visualizar, si tenía que sentir eso, cómo podía manifestarlo. Estuve muy bloqueado en eso durante mucho tiempo. Y ahí también hay una falsa creencia que a veces nos atora en este juego. Así que en el próximo video, que te lo voy a dejar por acá, si ya está hecho, en el próximo video te voy a compartir sobre eso. Así que bueno, si estás en este camino de crecimiento, si querés conectar con la abundancia, si querés desbloquear tu potencial y dejar de autosabotearte, te invito a suscribirte al canal porque te voy a estar compartiendo mucho más sobre este proceso que yo he vivido y que yo acompaño también hoy en día a otras personas a, a transitarlo y a avanzar en este camino. Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo video.